bendito sea el fruto, que el Señor madure. Al fin tenemos la 5ª temporada del Cuento de la Criada, que, a ver, al fin, se acabó hace un par de semanas. Tardé en verla completa, esperé a que se terminara, luego la vi y tardé aún más en grabar esta reseña. Que soy una vaga de lo peor, pero supongo que es lo que hay. Pero en fin, esta 5ª temporada se centra en las repercusiones de lo que hizo June en la temporada pasada, que fue básicamente cargarse a Fred Waterford. Y la temporada comienza pues con una June un tanto dividida, porque por un lado se siente satisfecha de haber acabado con Fred, pero por otro lado le empieza a cargar la culpa, y también está pues todo el hecho de que la vemos lidiar con estos sentimientos a la vez que intenta ver cómo le hace la guerra a Serena, debido a que lo que ocurrió con Fred y el hecho de que esté embarazada y sea una mujer técnicamente extranjera en Canadá debido a que ella es de Gilead, pues muchas personas comienzan a verla como la víctima de las circunstancias. Serena empieza a ganar cierto territorio en Gilead, que a su vez está cambiando mucho tras la muerte de Fred. Y sumándole a todo tenemos la eterna lucha de June de recuperar a Hannah. Y veremos cómo todas estas cosas pasan a tomar parte muy importante de esta 5ª temporada. Sí, me fui muy escueta, muy encima por las subtramas que hay, pero es que si ahondara no terminaría nunca. Y a ver, yo debo de decir que la 4ª temporada me dejó un tanto fría. A ver, el final es muy significativo, es decir, vemos cómo se cargan a Fred Waterford, un personaje que hasta entonces había sido sumamente vital en la historia. Para mí lo que son Fred y Serena siempre habían sido mis favoritos porque no eran totalmente malos. Eran personas pues que estaban convencidas ciegamente en sus creencias, que la fueron regando bastante en el camino, que también sufrían repercusiones por sus malas decisiones, y eso rimó. Y mientras June fue su criada, había una de cal y una de arena con estos personajes, porque a veces Serena trataba mal a June, a veces la apoyaba, a veces Fred trataba mal a June y a veces estaba de su lado. Era una escala de grises muy interesante con estos personajes, escala de grises que se le fue pasando a June, pero para mí en esta 4ª temporada que pasó se estaba yendo más al negro malo, porque era un personaje que estaba empezando a perderme bastante. Le estaba agarrando mucha rabia. Y la 5ª temporada comenzó haciéndome sentir así. Por ciertas actitudes que toma June después de haberse cargado a Fred. No son quizás las que esperarías debido a la anticipación de este asesinato. Debido a todos los sentimientos guardados que tenía June. La forma en la que reacciona al final del primer capítulo me dejó muy fría. Yo decía, uy, esas banderas rojas contra June vienen con todo. Tiene toda la pinta de que la voy a odiar en lo que resta de la temporada. Y así iba casi a la mitad de la temporada. A ser cercanos a la mera mitad de la temporada, June me traía una actitud que no comparto mucho, la verdad. Puedo comprender que ella esté fría, que esté alejada debido a todo lo que vivió en Gilead. Y si bien eso es algo un tanto lógico, yo sentía que la estaban alejando demasiado de ser esa protagonista a la que debíamos apoyar. Quizá por darle bases tan realistas de su comportamiento. Eso hacía por mi parte que era como, híjole, no, te estás volviendo muy fría, muy errática, y aunque tenga sentido, eres la protagonista, debes de tener cierto temple, debes de tener ciertas bases para que te siga apoyando. Yo la estaba perdiendo. Sinceramente, en ese momento de la serie me preocupaba más lo que le pasaba a Serena, porque es un personaje, como decía ahorita, que siempre me ha parecido muy interesante, que es malo, pero tenía buenas intenciones y no es de todo... Bueno, a ver, no es del todo malo, no es un personaje de todo malo. Es un personaje bien interesante, como lo solía ser Fred, que si bien andaba por las vías de ser la villana de la serie, realmente le pasaban cosas que también la hacían víctima de todo Gilead, a pesar de que ella haya sido casi que una de sus fundadoras. Entonces me pareció un personaje muy interesante y cómo las cosas se le iban tornando a ella, cómo de repente la gente pasó a repudiarla, a tener cierto apoyo debido a que había quedado viuda y estaba embarazada. Me gustaba este aspecto de la serie y también el de Gilead, porque al morir Fred
ciertas líneas de mando empezaron a cambiar. Gilead aparentemente apunta a ser algo diferente a lo que la conocimos, y eso no es solo algo que se va construyendo en la primera parte de la temporada que les comento, sino en toda la temporada. Me pareció algo muy interesante esta toma de Gilead o este plan a futuro que se tiene llevado por el personaje de Lawrence, que es un personaje que se me hace muy muy interesante y muy impredecible. Como que tiene buenas intenciones, y de hecho fue una de las grandes ayudas que tuvo June cuando ella estaba en Gilead. Es un personaje al que se le toma cariño, pero hay ciertas cosas, ciertas decisiones que te hacen dudar de sus intenciones con Gilead, del futuro. Incluso el propio Nick es como, a ver, tienen una visión de Gilead, pero son amigos, son enemigos. Quieres creer que hay algo bueno ahí, pero sigue siendo Gilead, sigue teniendo comandantes que no son buenos. Entonces es un futuro incierto lo que le depara a Gilead, y me gustó mucho, me parecía muy intrigante, y para mí esas eran las dos subtramas que estaban sosteniendo la historia, que para mí era suficiente, debo de decir, pero lo de June, que es la protagonista, me estaba dejando muy, muy fría. Pero a mitad de la temporada más o menos ocurre algo que me hizo apoyarla completamente. Definitivamente yo dije, June, amiga, yo de nuevo, yo te creo. Me pareció algo maravilloso. Cierta decisión que toma June, cierta decisión difícil de empatía hacia otro personaje que decide echarle la mano, para mí fue como... O sea, regresó mi fe en la humanidad, regresó mi fe en esta serie. Me estaba perdiendo un poco, pero para mí fue de los mejores episodios ese, porque me recordó por qué apoyo a June en primer lugar, y lo que me encanta que son las dualidades de ciertos personajes. June es nuestra protagonista, no debemos alejarla mucho de la realidad, no debemos alejarla mucho de esa humanidad, y ese capítulo la trae de vuelta, le vuelve los pies a la tierra, y trae de vuelta como de, híjole, son personajes buenos, pero también son malos, y hay odio, pero también había cierta complicidad entre cierta dinámica que se da con June y otro personaje. Pues tiene cierta historia, no es totalmente negativa, es decir, la mayoría es negativa, pero tenía sus puntos positivos, y te lo hacen recordar en este episodio, y me pareció genial, me pareció muy bueno, y a partir de ahí todo iba hacia arriba. Para mí a partir de ahí todo iba hacia arriba. Y si bien esta dinámica decae un poco con este personaje, ya podía entender más o menos por qué recaía. Es decir, para mí June debió empujar todavía más hacia el lado positivo, pero a lo mejor no hubiera tenido sentido dentro de la psicología del personaje. A lo mejor hubiera parecido que se traicionaba un poco. Sé que me estoy yendo así como muy por las ramas con esto. Pero si no la han visto, quiero respetarles el hecho de que aún tienen tiempo para verla. Quería hablar con spoilers, pero dije no. Yo puedo hacer esta reseña sin spoilearles esta temporada. Pero es algo que me pareció maravilloso. Para mí recuperó la serie por completo. Y también tenemos al personaje de Serena, que si bien les comento, la gente empieza a apoyarla a niveles insospechados para ser alguien de Gilead, pues resulta que a pesar de ese poder que yo creí que iba a tener durante la temporada, que me parecía muy interesante, en la historia hay como una vuelta a la tortilla que no me esperaba con su personaje. No es tan poderosa como al menos yo pensé que sería, y le traen unos revés a la vida muy interesante al personaje de Serena. Algunos podrían llamarle karma, a otros podrían llamarle el balance del universo, obtener lo que mereces. La historia, no puedo entrar a detalles de nuevo en esto, pero a Serena se las ve complicadas en esta temporada, y me pareció genial porque también en un punto su futuro también parece incierto. No sabes hacia dónde pueden ir las cosas con ella. Y cuando ya te van guiando más o menos hacia dónde crees que sucederán las cosas, qué destino tendrá este personaje, era como, me daba pena, pero a la vez, y te lo mereces, es lo que te mereces. Pero no podía evitar seguir sintiendo pena y seguir apoyándola, porque me parece un personaje demasiado interesante como para dejarlo de caer totalmente en la villanía, porque Serena no ha sido totalmente una villana.
Me gustó mucho este balance que tuvo los personajes entre el bien y el mal en esta quinta temporada. Hay momentos sumamente intensos, muy intensos, que algunos pueden terminar en lo predecible, pero otros no, otros pagan ese suspenso que te van construyendo. Son momentos muy emocionantes. Hay que esperar un poquito para ellos, debo decir. Hay que esperar al menos a la mitad de la temporada, más o menos por ahí. Pero realmente vale la pena. La serie lo va construyendo muy bien hacia esos momentos. Porque en esta quinta temporada, cuando empieza, no sabes bien hacia dónde va. Y bueno, tú dices, bueno, a ver, los personajes van a seguir en su eterna lucha por recuperar a Hannah, que realmente June no es como que quiera derrocar a Gilead, ella simplemente quiere recuperar a Hannah. Lo que pasa es que las dos cosas parecen que van de la mano en un punto. Y tú dices, bueno, van a intentar recuperar a Hannah, pero ir viendo cómo se van construyendo estas cosas. Y luego de repente lo que construye rumbo a su mitad me gustó muchísimo y la segunda mitad sigue siendo muy emocionante, es muy intensa. La serie termina, bueno, esta temporada termina en una nota alta y sé que he usado la palabra, o bueno, la frase futuro incierto en algunas ocasiones, pero realmente si algo es un futuro incierto, es el futuro de ciertos personajes, porque la serie termina diciéndonos quién sabe hacia dónde van estos personajes, quién sabe hacia dónde, no tenemos ni idea, pero aquí están. Y hay que esperar como 2 años para ver la siguiente temporada. Lo cual es bastante triste. Pero bueno, hay que aceptarlo. Grandes actuaciones por todo el elenco. A estas alturas ya lo tienen bien dominado los personajes. Hay unos que reciben una evolución muy interesante, como la tía Lidia. Me gusta lo que hacen con su personaje. Me agrada, la acercan más a la audiencia. Les digo, es que esta dualidad de que ningún personaje es del todo bueno, de todo malo, juegan muy bien con esto y hacen que pierdas y ganes empatía. Van jugando con tus sentimientos y con lo que sientes hacia los personajes, lo cual la hace impredecible. No puedes venir bien las acciones de los protagonistas. Y al final creo que ese camino que la serie para mí venía torciendo, especialmente por el lado de June, creo que lo componen muy bien y me dejan de nuevo apoyando a June para presidenta del mundo. En conclusión, esta quinta temporada del Cuento de la Criada para mí se recupera, hace la remontada, porque para mí la serie durante la cuarta temporada me venía perdiendo un poco, especialmente por el lado de June. June era un personaje que me venía cayendo mal un poco desde la tercera temporada, como que se hizo un personaje frío, un personaje distante, muy errante, y eso rimó. Y uno podría justificar eso debido a todo lo que ha vivido, pero siendo nuestra protagonista no debe alejarse tanto de su humanidad, de la alma de la serie, para que sigas apoyándola. Aquí les toma unos episodios construir hacia cierto momento, pero cuando llega ese momento, cuando llega ese episodio, ¡ay, Dios mío de mi vida! O sea, para mí hace una remontada espectacular porque se reactiva cierta dinámica con un personaje que ha tenido sus más y sus menos, sobre todo experiencias negativas, esto hay que admitirlo, pero este choque de dinámicas, este choque de empatías que hay entre los dos personajes me ganó completamente, lo apoyaba al 100%, me gustó mucho hacia dónde llevaron esta dinámica. Me gusta que en esta temporada, creo, más que en cualquier otra, juegan con la dualidad de los personajes, que no son ni buenos ni malos, son una escala de grises tremenda y podemos andar por estas aguas de entre la fuerza, entre el lado de la luz y el lado oscuro, a la misma protagonista, June, a Serena. Me encanta lo que sucede con ella. Karma puro y duro, si es que creen en ello. Me gusta mucho también cómo esto se ve reflejado en lo de la tía Lidia, en el propio Lawrence, que es como el encargado ahora un poco de ver los planes a futuro de Gilead, porque tú esperarías que Lawrence quisiera derrocarlo totalmente debido a lo que pensaba y sus acciones en el pasado, pero te das cuenta que hay algo más maquilando y no sabes si puedes confiar en él. Pero es muy interesante lo que podría avecinarse para el futuro de Gilead. La serie definitivamente termina en una especie de misterio en lo que en la sexta temporada no tengo ni la menor idea qué esperar, pero seguramente va a ser algo genial porque al menos si continúan con este ritmo que terminó la quinta temporada, seguramente la serie cerrará muy bien.
Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta quinta temporada del cuento de la criada. Y bueno, me voy.